Bueno, en el día de hoy vamos a realizar una pequeña clase de español para principiantes hablando sobre el artículo. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es el artículo. Entonces, podemos decir que el artículo es un tipo determinante que le da la identidad al sustantivo y así nos damos cuenta si es un artículo determinado, indeterminado, neutro o de contracto. Para comenzar, vamos a empezar definiendo cuál es el artículo determinado. Entonces decimos que un artículo determinado es el que se usa para definirse a algo que ya está definido. Entonces el primer artículo determinado que encontraremos será el, que hace referencia al masculino singular. Un ejemplo es el señor Ramírez está dormido. También vamos a encontrar el artículo la, que hace referencia al femenino singular. Y un ejemplo es la playa es muy bonita al amanecer. Luego nos vamos a encontrar con el artículo los, que es el masculino en plural, y un ejemplo sería los lunes practico baloncesto. El último será el las, que hace referencia al femenino en plural. Y un ejemplo para esto es a las 8 de la mañana empiezo clases. Pasando vamos a explicar el artículo indeterminado. Entonces el artículo indeterminado, al contrario del ya explicado, habla sobre el que se usa para referirse a algo que no está definido. Entonces el primer artículo indeterminado que tenemos es un, que es el masculino en singular. Por ejemplo, un perro. Luego tenemos una, el que es el femenino singular, y por el ejemplo es una casa. Luego tenemos unos, que hace referencia al masculino en plural, y el ejemplo sería unos niños. El último será unas, que hará referencia al femenino en plural, y el ejemplo será unas flores. Luego pasaremos al artículo neutro. Este artículo no posee un género y se utiliza para darle la normalidad a los adjetivos o a las oraciones que son subordinadas. En español, el único artículo neutro que existe es lo. Los ejemplos son: lo malo es que no hay nada de comer. El otro ejemplo: ¿has visto lo rápido que escribe? Escoge lo que tú quieras. Dime lo que piensas. Ya pasando de largo, pasaremos a explicar el artículo de contracto. Este artículo se forma cuando hay una unión entre el artículo el y alguna de las dos preposiciones, ya sea a o de. Entonces podemos decir que existen dos artículos de contracto. El primero es al, que es la combinación entre el artículo, la preposición a y el artículo el. Por ejemplo, voy al cine a ver una película. Luego nos vamos a encontrar con el artículo del. Este artículo es la combinación entre la preposición de y el artículo el. Por ejemplo, venimos del trabajo. Ahora vamos a pasar a realizar unos pequeños ejercicios para saber qué tanto hemos aprendido. Primero vamos a señalar los artículos en cada oración y indicaremos su tipo. En la primera podemos ver que tenemos el artículo los, que hace referencia al el determinado en plural, masculino en plural. Luego tenemos el artículo el. Este artículo el hace referencia al artículo determinado, el masculino en singular. Luego pasamos al artículo una. Este hace referencia al artículo indeterminado,
pero el femenino en singular. Yo tengo una pluma. En el número 4 encontraremos unos. Este también es un artículo indeterminado, pero haciendo referencia al masculino en plural, unos perros. El siguiente es lo. Este artículo es el artículo neutro y es llévate lo mejor, ¿sí? Vamos a encontrar el último artículo, perdón, el antepenúltimo, y es al, que es un artículo de contracto, el cual ya, como explicamos, es la combinación entre la preposición a y el artículo el. El último también será un artículo de contracto, que es la combinación entre la preposición de y el artículo el. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, en el cual tendremos que completar los espacios con el artículo correcto. Entonces vamos a comenzar resolviendo el número 1. Siempre recordaré lo bueno que fue el viaje. La segunda es el domingo es el último día de la semana. La que sigue, febrero, es el segundo mes del año. El siguiente será no te imaginas lo que te he extrañado. Seguimos con el agua del mar no es potable. Seguimos con voy al cine todos los fines de semana. El que sigue sería lo más importante es la salud. Seguimos con tenemos que tratar el problema. La última, vamos a usar los hombres del sur son morenos. Los del norte son rubios. Bueno, espero que hayan podido resolver estos ejercicios al igual que yo lo hice, con la facilidad, que es un tema algo sencillo. Espero que mi explicación les haya funcionado y muchas gracias.